Eh, bueno, buenos días a todos. La verdad que un tema de mucho interés, el RIGI. Estuvimos charlando en la Comisión de Tax and Legal sobre el RIGI y sobre todo el RIGI aplicado al segmento de tecnología, porque hay un capítulo especial que habla de tecnología y da algunas definiciones de los contenidos. En la discusión premia, básicamente, lo que identificamos es que el ticket mínimo para ser un proyecto que aplique a RIGI es de $200 millones y que eso normalmente queda fuera del scope de las empresas socias de Argencom, salvo que tengan un gran proyecto de infraestructura, una instalación de un centro de procesamiento de datos o algo por el estilo. Pero la generalidad de las empresas nuestras iban a estar en otro formato. Y eso es lo que quisimos investigar, bueno, de qué forma participar. Y bueno, básicamente el rol que podemos llegar a tener es el de proveedores de una empresa que sea cabeza de un proyecto de RIGI. Entonces quisimos explorar esa figura y de ahí surgió la idea de consultar a los Big Four, porque acá tenemos representados a los cuatro grandes estudios, además de Marines de Marvel Farr. Entonces organizamos una presentación que lo vamos a hacer en secuencia, y de lo general a lo particular, digamos, de los grandes lineamientos del RIGI a lo específico de lo que sería el rol de un eh, proveedor de servicios a un titular de un proyecto RIGI. Esta sería un poco la lógica que hemos elegido y la secuencia de presentaciones va a ser primero Gonzalo Brest, de KPMG. Va a estar seguido por Ariel Becher de EY. Va a continuar Cristian Fusinos de Deloitte y finalmente Juan Manuel Magadán de PwC. Esta es la lógica que hemos presentado. Eh, Obviamente que van a surgir preguntas, pero a mí me parece que por una cuestión de conceptual convendría hacer las cuatro presentaciones en línea, dejar unas 8 o 10 minutos a cada presentación, aprovechar que tenemos a Marines Brandt, y tener alguna opinión de ella al final de estas cuatro presentaciones y después abrir a preguntas de todos los que quieran sacarse dudas. Este es un tema que a mí por lo menos me interesa mucho porque me parece que va a haber mucha actividad. Estuvimos hablando con Demian Reidel hace cosa de 13, 4 semanas y él le da bueno, mucha expectativa a que van a venir inversiones pesadas y que atrás de esas inversiones toda la cadena de valor se va a mover, ¿no? Y que va a haber mucho espacio para aportar proveedores tecnológicos a estas cadenas de valor. Así que sin más, y con esta presentación, le paso la palabra a Gonzalo. Gonzalo, Hola Luis. contanos. Bueno, Mm, a ver, déjenme un segundo que voy ujú. con lo técnico, voy a proyectar Al el compartir de tu presentación. pedacito, sí, un pedacito de la presentación, pero básicamente la idea nuestra es comentarles un poco qué es el RIGI, ¿no? Se habla tanto de esto. De hecho, uno de los temas tópicos que ha salido en estos días es si se dice RIGI o RIGI, porque incluso en funcionarios hay divergencia, ¿no? Algunos dicen RIGI, otros dicen RIGI, pero bueno, en principio, digamos, se trata de un régimen de incentivo de grandes inversiones que a partir de realizar ciertas inversiones con ciertos requisitos, se pueden obtener algunas ventajas, y lo digo entre comillas porque después vamos a ver que no, digamos, lo que nosotros consideramos ventajas no necesariamente lo son en el mundo. Pero para no adelantar el tema, voy a contarles un poco de qué se trata y cuáles son los requisitos a partir de un ejemplo, ¿no? Tenemos un grupo TMT, ¿sí? Que eventualmente tiene una holding corp, una compañía del exterior. Esa compañía del exterior tiene una compañía local y esa compañía local tiene eventualmente la idea de ingresar en el RIGI con dos desarrollos.
un desarrollo de telecomunicaciones y un desarrollo de software. Como bien comentaba Luis, los requisitos de la norma son, digamos que eventualmente las inversiones tienen que ser en estos sectores, ¿no? Mayores a 200 millones de dólares, con lo cual son inversiones de gran volumen, ¿sí? En telecomunicaciones, en ciertos proyectos de tecnología, eventualmente las inversiones son posibles. Entonces, en este ejemplo tenemos eventualmente una empresa de telecomunicaciones que va a ampliar la actividad, pongamos que va a desarrollar 5G, que es algo que se viene, que sabemos que va a pasar, que ya hay licitaciones aprobadas por esto, y la inversión es de 350 millones de dólares. A su vez, va a desarrollar software eh, por 250 millones de dólares. Esto es ambicioso, ¿no? 250 millones de dólares en desarrollo de software. Lo que quiero mostrar con este proyecto es que el desarrollo no necesariamente tiene que ser en bienes tangibles. Es decir, yo podría estar en el marco del RIGI haciendo el desarrollo de una idea y esa idea puede tener muchísimas variantes, ¿no? O sea, un software, el desarrollo de un software, si yo voy a alocar el intangible en Argentina, eventualmente puede ser una opción que ingrese en el RIGI. Siempre uno piensa, cuando piensa en RIGI, porque es lo que se dice, ¿no? Piensa en grandes proyectos vinculados a la minería, al GNL, que es de lo que se ha hablado durante todo este tiempo, y me parece que la visión respecto al RIGI puede ser mucho más amplia que eso, ¿no? O sea, no necesariamente hablamos de proyectos de inversión en bienes tangibles. Podemos hablar de intangibles, bien que, como veremos después, no siempre un intangible, digamos, el lugar de alocación óptimo puede ser Argentina, pero eventualmente es una alternativa, ¿no? Yo puedo estar desarrollando un software, puedo estar desarrollando el germoplasma de una nueva semilla, puedo desarrollar muchísimas cosas que no necesariamente tengan que ver con activos tangibles. Y acá, en este proyecto de inversión 1 y 2, ya vemos una primera cuestión que es, yo puedo ampliar actividades, es decir, el RIGI no es solo para actividades nuevas, actividades que no esté desarrollando hoy. Pueden ser ampliación de proyectos que están existentes y que hoy realizan actividad en Argentina. Bien que cuando yo desarrollo una ampliación de un proyecto en el marco del RIGI, los beneficios, que después vamos a conversar sobre los mismos, van a ir sobre la ampliación del proyecto, es decir, lo que ese proyecto escale respecto de lo que hoy tengo, ¿no? Entonces, ahí hay que entender esas definiciones, hay que entender cuál es digamos, el desarrollo nuevo que estoy generando en ese proyecto, y eso también muchas veces genera algunas cuestiones a ver, que lo estamos viendo hoy en la práctica con los clientes, porque o sea, en un proyecto que tiene cierta escala y cierto volumen actual, que genera ciertos beneficios, lo puedo ver desde el punto de vista de los beneficios incrementales, es decir, todo lo que me genere nueva facturación superior a la que hoy tengo con el proyecto actual puede estar incorporado en el marco del RIGI, pero ese análisis no siempre es tan claro, ¿no? Muchas veces yo tengo un proyecto que si yo no hago el desarrollo se termina, puedo tener obsolescencia, puedo tener una serie de cuestiones que hacen que ese approach de la ampliación de los proyectos no sea tan lineal. Y eso lógicamente lo voy a tener que, si yo lo quiero presentar como un proyecto de ampliación, lo tengo que explicar. Es decir, yo voy a comprar nuevas máquinas, porque en definitiva, lo que hoy tengo, no sé, tecnología, pensando en tecnología 4G, en un escenario futuro va a ser obsoleto, entonces esa nueva área de negocio, que eventualmente no se va a representar en muchísima mayor facturación, sino
en una facturación superior a la que tengo en función de que estoy adoptando una nueva tecnología, eh, puede entrar, digamos, en los términos de ampliación del proyecto, ¿no? De nuevo, los requisitos de inversión son siempre por encima de los 200 millones, ¿sí? Yo en este ejemplo puedo crear dos BPU, es decir, puedo crear un BPU para la ampliación del proyecto de telecomunicaciones y otro BPU diferente para el desarrollo de software. Si estos dos proyectos están vinculados, es decir, si el proyecto 1 y 2 pueden formar parte de un solo proyecto, yo podría tener un solo BPU en este caso. Es decir, puedo elegir si hago dos BPU o un BPU, dependiendo de cómo están ubicados los activos también de cada uno de esos proyectos. La norma requiere, por ejemplo, que todos los componentes del BPU estén en un radio de 200 kilómetros. Y eso es un límite que prevé algunas excepciones a ese límite, por ejemplo, cuando la infraestructura no sea accesible, es decir, un caso claro podría ser un ejemplo de 5G, es decir, si yo tengo que establecer una red de 5G a nivel país, lógicamente los activos que conformen esa red no van a estar en el marco de los 200 kilómetros que requiere el proyecto, y eso va a requerir que se cumpla con esa excepción de la cual habla la norma, ¿no? Como decía, el mínimo de inversión es 200 millones, pero esa inversión no tiene un plazo específico en la norma en el cual yo tenga que desarrollar esa inversión. Es decir, que yo, en definitiva, en el momento en el que presento mi proyecto a la autoridad de aplicación, que va a decidir si va a aprobarlo o no lo va a aprobar, tengo que explicar también en qué tiempo o en qué plazo voy a hacer esa inversión. Lo que sí establece, digamos, como requisito la norma, es que de ese monto mínimo, por lo menos 40% lo tengo que hacer en los primeros 2 años. Y este es un requisito que, si quieren, es el requisito que sí tengo que cumplir rigurosamente. Es decir, hay que poner 80 millones de dólares en los primeros 2 años de vida de ese proyecto, y es algo que voy a necesariamente tener que hacer. Y la norma me establece que esos 80 millones de dólares, también los 200, ¿no?, van a ser en activos computables, con ciertos límites, ¿no? Si yo lo que voy a incorporar dentro de esos activos computables son, por ejemplo, bienes inmuebles que haya adquirido, digamos, para realizar el proyecto, voy a tener un tope de 15% para computar ese tipo de activos. Y la norma también me permite, en ciertas situaciones, incorporar servicios al proyecto. Y esos servicios van a tener un tope del 20% del monto mínimo. Siempre, obviamente, que sean servicios eh, que no sean activables, ¿no? Porque si son activables, yo los activo como activos, no como servicios. Entonces, en ese caso, el cómputo va a ser total, ¿no? O sea, si yo pienso, por ejemplo, en un servicio de ingeniería, que yo lo pongo como parte del costo de la obra, eventualmente no voy a tener ese tope del 20%. Esto está pensado más bien para otro tipo de servicios que no tienen esa activación. ¿Qué se entiende por activo? Gonza, perdón, Hay te más interrumpo. por supuesto, No, no, obvio. te interrumpo más para intercambiar ideas respecto de, como vos dijiste, porque creo que obviamente en un proyecto como el de telecomunicaciones es bastante claro que va a haber una inversión en fierros, en definitiva, Sí, sin y en duda. el desarrollo de software. Lo importante es que la empresa que desarrolle ese software termine siendo titular del Así es. activo, ¿no?, intangible, software desarrollado, que después va a licenciar o usarlo para una prestación de servicios software as a service, pero la titular es esta empresa, este BPU. Ahora, en cuanto al gasto, muy probablemente esa empresa, si bien terminó desarrollando un software, su gasto muy probablemente terminen siendo ni siquiera servicios, ¿no? Terminen siendo sueldos.
¿Eso vos lo ves claro en la norma respecto de que vos podrías tener un gasto y tomarlo como gasto en activo computable siendo solo recursos humanos o personal? O sea, Lo que sucede ahí es que todo eso yo lo voy a incorporar al valor del activo que estoy desarrollando. Es decir, mm, sea que yo contrate una obra llave en mano, o sea que yo eventualmente contrate personal para realizar esa obra, mm, eventualmente lo que yo estoy generando es un intangible y el gasto, ese gasto lo voy a terminar activando. Entonces, activando como costo del intangible que estoy desarrollando. Entonces, yo creo que sí. Digamos, mi primera mirada es que sí. Obviamente que va a haber muchas cosas que nosotros las pensamos desde el punto de vista de la lógica y más de la lógica contable, porque no existe una definición legal de activo. Es decir, no tengo una definición que me diga activo es esto. Y la norma tampoco me define qué es activo. Entonces, siempre me voy a la contabilidad y la contabilidad que yo tengo a mano es la contabilidad IFRS, que es la que después establece, digamos, un parámetro para las normas local gap que tenemos en todos los países, ¿no? ujú, Entonces, en principio pareciera que sí, porque yo eventualmente ese gasto, digamos, de personal lo voy a imputar en cuanto sea personal operativo vinculado al desarrollo del intangible, lo voy a computar como parte, digamos, del costo de ese activo. Eh, Pareciera que se puede. Después puede pasar que la autoridad de aplicación, cuando yo le presente el proyecto, me subo o me baje el pulgar en función de la interpretación que pueda tener. O sea que hay algunas cosas que nosotros las podemos suponer y las podemos prever y las podemos presentar en el marco de nuestro proyecto, claro. que después la decisión final va a venir de cómo la autoridad de aplicación entienda todas estas cuestiones que hoy son cuestiones que estamos analizando, digamos, considerando interpretaciones razonables de la norma, ¿no? Ujú, Eso por lo menos es como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Ujú, perfecto. Entonces, en principio, como decía, no hay una definición de activo. Lo que sí dice que tienen que ser activos adquiridos a partir del 8 de julio del 2024, con lo cual incluso los inmuebles, es decir, una pregunta frecuente que tenemos nosotros es, che, ¿puedo traer la fábrica que tengo y la pongo dentro del activo? No, tiene que ser una fábrica que estés adquiriendo con posterioridad al 8 de julio del 2024. A menos que vos digas, bueno, es una ampliación y entonces yo voy a incorporar dentro de esa ampliación todos los activos que compre para desarrollar esa ampliación de actividad, ¿no? Entonces, eh, un poco eso, ¿no? O sea, tenemos que ujú, tener en cuenta que el límite de inversión es 200, que no tengo plazo, y que lo más riguroso, lo que sí tengo que cumplir es que de esos 200, por lo menos 80 los tengo que hacer en los primeros 2 años. ¿Cuáles son las actividades comprendidas? No todo entra dentro del rígido, o sea, no puedo hacer todo. Una charla que teníamos el otro día con María Inés es, qué lástima que no quedó agroindustria dentro, porque hay muchísimas oportunidades en ese sector. Pero digamos, en este régimen hay cosas que entraron y cosas que no entraron, cosas que entraron y cosas que salieron en la reglamentación. Vaca muerta es una de ellas. Y en el sector que a nosotros nos interesa, tenemos dos posibles formas de ingreso, ¿no? Una es estructuras, infraestructura en la cual está el área de telecomunicaciones, ¿no? Entonces yo podría tener proyectos de telecomunicaciones o proyectos de cualquier tipo que requieran algún tipo de infraestructura, digamos que con tecnología, ¿no? Seguridad y defensa también es un punto. Salud también, o sea, hay grandes desarrollos de software en sistema de salud, asistencia sanitaria, de todo tipo, digamos, pueden entrar acá, pero en definitiva el área de infraestructura es un área donde proyectos de tecnología podrían entrar. Y después, en el área de tecnología también, digamos, hay un amplio abanico de posibilidades
que incluye la robótica, la inteligencia artificial, la industria del software, y hasta incluso el desarrollo de vehículos híbridos. Creo que esas son las dos áreas centrales en las cuales proyectos digamos, de las industrias que están en el área de Argencom podrían ingresar en el proyecto. ¿Qué Perfecto. requiere ahí? Gonza, Sí, sí, Luis, claro, claro, obvio. ¿cuántos minutos tenemos? Yo estoy terminando, ¿eh? Perfecto, adelante. Bien. ¿Qué requiere esto, digamos, en materia de requisitos? Que este sea un proyecto único. Es decir, yo tengo que tener un proyecto único que puede ser, como les digo, incremental o no, y que puede también involucrar más de un sector. Algo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, es que grandes proyectos de minería o de oil and gas también tienen un bosque para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero y lo utilizan como parte del proyecto. Entonces yo podría tener un proyecto que no necesariamente involucre un solo sector, puedo tener dos sectores o más incluso en esto. Tiene que haber un solo BPU por proyecto. El BPU es un vehículo de propósito único, es decir, yo solo puedo realizar la actividad del BPU y todos los activos del proyecto tienen que estar vinculados al uso en el BPU, es decir, no puedo usar los activos del proyecto para más de un destino que no sea la actividad que voy a desarrollar en el marco de esto, ¿no? Ese BPU tiene que ser una unidad económica inescindible, no necesariamente tiene que ser una sociedad separada de la otra actividad que eventualmente no está promovida, puede ser incluso una contabilidad separada, la norma habla de sucursal dedicada, entonces yo puedo dentro de la misma compañía, puedo hacer las dos actividades siempre que tenga dos balances. Como les decía, los componentes tienen que estar en el marco de los 200 kilómetros, hay algunas excepciones para esto, y todos los activos se tienen que utilizar de manera exclusiva para el BPU. Eso es un poco lo que tenía para contarles, digamos, de los detalles y requisitos que tenemos para esto. Ahora siguen los demás colegas con los otros temas. Excelente, Gonzalo. Le pedimos a Ariel que nos cuente los beneficios que promete el RIGI. Sí, perfecto. Ahí comparto presentación, me avisan apenas lo vean. Ujú. Ahí estamos. Perfecto. Habiendo dicho esto respecto al BPU digamos, al RIGI en general y a los BPU que calificarían, la idea es ver cuáles son los principales beneficios. Muy por arriba, después si quieren en todo caso entramos a ahondar en cada uno. Estos ya fueron explicitados en el texto de la ley y en algunos casos aclarados por el decreto reglamentario. Tenemos beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios. Esos son los tres capítulos. En cuanto a los impositivos, arrancamos por impuesto a las ganancias. La alícuota de impuesto a las ganancias para los BPU es del 25%. Vamos a ver al final que esto se estabiliza durante un lapso de 30 años, con lo cual va a ser a lo largo de toda la vida del proyecto 25% en lugar del régimen con escala creciente del 25 al 35% que tenemos hoy. Otro beneficio que da el impuesto a las ganancias es amortización acelerada. Se puede optar por un régimen general o por un régimen especial de amortización que implique amortizar los bienes muebles amortizables como mínimo en 2 cuotas y las minas, canteras, bosques y demás bienes, obras de infraestructura, en una vida útil equivalente al 60% de la vida útil estimada. Hasta acá es algo que otros regímenes han tenido, especialmente para anticipar amortización, reduzco la carga fiscal de impuesto a las ganancias, pero uno piensa un régimen de tantos años, con tantas inversiones, es muy poco probable que me den mucha ganancia los primeros años, especialmente al ser proyecto de largo plazo, requiere no tener tanta ganancia los primeros años, porque si no, no sería de largo plazo. Pero esto va acompañado de la regla por la cual no prescriben los quebrantos. Entonces, ante la duda, bueno, eventualmente amortizo aceleradamente, eventualmente acumulo un quebranto mayor al principio, pero los quebrantos no tienen límite temporal y son ajustables por IPIM. Entonces, básicamente acá es atractiva la amortización acelerada porque eventualmente amortizo y acumulo quebranto. Yendo a los quebrantos, no hay límite temporal y luego de 5 años se pueden transferir a terceros, ya sea a terceros o en caso de un BPU
que tiene una sucursal dedicada, se puede transferir al vehículo principal. Lo que dice la norma es que son actualizables por IPIM, al igual que el régimen legal general que les resulta aplicable. Acá, esto lo marqué en negrita, entra toda la discusión si esto, por medio de esta ley, podemos interpretar que para compañías que no están en el RIGI también les resulta actualizable el quebranto. A mí me parece que más que sí que no. Hay quienes dicen, bueno, igual sigue estando la limitación del índice 1 en la ley, pero ya es algo que no cabe en la discusión del RIGI. Lo que sí está garantizado es el ajuste por inflación de los quebrantos. Y repite, así como después lo hace en el punto siguiente, que no se aplica la provisión de ajuste de la ley, del artículo 23 de la ley, que es el que estableció que el índice es 1 a través de la reafirmación de la ley 24073. Igualmente, el último punto que puse acá es, garantiza que todas las actualizaciones de la ley se van a hacer por IPC sin que aplique la provisión de ajuste del artículo 93. Estos son los principales del impuesto a las ganancias, hay otros beneficios menores, pero esos son los más relevantes. Perdón, me faltan un par más, perdón. Tenemos un tema de precio de transferencia. Sabemos que estos vehículos, estos BPU, podrán tener transacciones con otros sujetos locales, con el vehículo principal, si fuera una sucursal dedicada, con otras compañías del grupo, y como tiene una tasa distinta de impuesto a las ganancias, uno podría haberse tentado en alocar más gastos de un lado y en el otro. Bueno, se van a aplicar las normas de precio de transferencia para las transacciones entre los BPU y las compañías vinculadas locales, incorporándose esta figura del acuerdo de reparto o contribución de costos, casi un cost sharing, a estos efectos. ¿Sí? No va a haber obligación de documentación como hay para operaciones internacionales, pero sí va a haber que tener las transacciones tratadas como si fueran compañías independientes. No se aplica la norma de limitación de deducción de intereses que está prevista en la ley de impuesto a ganancias por los primeros 5 años. Y tenemos también una alícuota reducida de tributación a los dividendos. La alícuota general es del 7%. Este 7% durante los 7 primeros años rige, pero a partir del transcurrido 7 años y a partir del año octavo se reduce al 3,5 y se aclara por decreto que cualquier distribución a partir del año 7 o del año 8 va al 3,5 sin importar el origen de la renta. Si son rentas de los primeros años no hay problema, mientras se distribuyan luego de transcurridos 7 años. Ahora sí, pasamos al IVA. En el IVA el principal beneficio que tenemos es frenar la inmovilización, que es la principal barrera que tienen en general las inversiones cuando tienen que salir a invertir en activos, que tienen que pagar el IVA asociado, más allá que en algunos casos vamos a encontrar IVA al 10,5, pero se acumula un IVA que es difícil de recuperar. Bueno, esto básicamente elimina esta inmovilización porque le permite a los BPU pagar el IVA con certificado de crédito fiscal. Obviamente después no se lo pueden computar por no haberlo pagado, no lo computa como crédito, pero básicamente no les implica tener que erogar el monto del IVA. Y esos certificados, para fomentar que eventualmente los proveedores les quieran vender a estos sujetos que le van a facturar IVA y se los van a pagar con un certificado, para los proveedores son de libre disponibilidad, como cualquier otro certificado de crédito, pero se establece que si la FIP no lo pedida la devolución por el proveedor, si en 3 meses la FIP no se expide y no lo devuelve, el saldo es transferible a terceros sin necesidad de aprobación previa. ¿Sí? Distinto a lo que es el régimen general hoy de transferencia de libre disponibilidad. En caso que un proveedor de BPU reciba este certificado, no lo puede usar, pida la devolución, en 3 meses la FIP no lo devuelva, se puede transferir a terceros sin aprobación previa. Luego tenemos un beneficio de impuesto al débito y crédito, al cheque, que básicamente el 100% de los montos es computable como pago cuenta de impuesto a las ganancias. Beneficio que hay otros regímenes que han tenido, pero acá lo aclara que en principio esto no pasa a ser costo, más allá que financieramente quizás hasta que lo computo pasa un tiempo. Ari, ¿me Sí, dejás hacer una aclaración por el IVA que me parece importante? El IVA tiene a su vez un asunto que es legal, pero que es muy interesante. La FIP solamente le puede impugnar el crédito al RIGI, ¿no? O sea, al BPU incorporado en el RIGI, lo cual implica que este crédito es muy bueno, digamos, para quien lo recibe y le da un valor de reventa mejor, porque en general cuando uno recibe crédito siempre se fija de quién lo recibió, hace un due diligence de la empresa para entender si ese crédito es bueno. Eso obviamente el riesgo le baja el valor al crédito. En este caso, como no se le puede impugnar el crédito a quien lo recibe, eso me parece que es un buen elemento para considerar el valor del mismo, ¿no? Y está en la venta de quebrantos el mismo principio, También el mismo principio en la venta de el- quebrantos. Sí. que es muy interesante porque la verdad que en eso sí Mm, es absolutamente innovador, además de los certificados de crédito fiscal de IVA, porque es la primera vez que está esta figura de la venta de quebrantos, ¿no? ujú. Exacto.
Sí, yo Yo, coincido yo, y son determinadas perlitas que están en el texto de la norma que uno le gustaría extrapolarlas al régimen general. Hay varias Sí, cosas dando sí. vueltas que son innovadoras, sí. Hago un comentario a los expositores. Piensen que no todos los que están escuchando tienen la misma información, preparación impositiva para entender los términos y todo esto. Así que lo que podemos hacer es seguir avanzando con la presentación, pero también dejar abierta la posibilidad de que haya preguntas posteriores o eventualmente que, por ejemplo, hay periodistas que nos están escuchando que se dirigen a ustedes más allá de nuestro webinar, ¿no? Para aclarar dudas. Eh, Perfecto. Así Gracias. que adelante, Ariel. Vamos a los beneficios aduaneros. Beneficios aduaneros comprenden básicamente derecho de importación y exportación. En todo lo que son importaciones, bienes de capital, repuestos, partes, componentes, las importaciones van a estar exentas de derecho de importación, incluso de todo régimen de percepción, recaudación o retención de tributos nacionales o provinciales. Ahí va a entrar la colisión en general con las provincias respecto a si le es oponer a las provincias o no. En varios lugares del RIGI invita a las provincias a sumarse y bueno, pero en principio es libre de tributos la importación. Y vamos a ver, que lo vamos a explicar después, que este beneficio puede extender a los proveedores que importan mercadería solo a los efectos, que se escriben en el registro solo a estos efectos. Lo voy a dejar, esto va a ser visto después, pero es parte de estos beneficios, los derechos de importación del BPU y de sus proveedores que se inscriban a estos fines. Luego tenemos los derechos de exportación. Acá puso un plazo y es que cualquier exportación para consumo va a estar exento de derecho de exportación luego de transcurrido 3 años con toda la fecha de adhesión al régimen. Así que los primeros 3 años de la adhesión se paga, después ya no se paga más. Acá hago una aclaración, no estamos tomando para estos beneficios con tanto detalle el régimen de exportación estratégica, que requiere más de 1.000 millones de inversión, etcétera, que para cada uno de estos fondos suele tener beneficios un poquitito más altos. Pero bueno, si no vamos a llegar a 200 con el régimen general, ni quiero hablar de la exportación estratégica. Por eso no lo estoy hablando, pero en cada uno de estos beneficios puede haber un beneficio un poquitito más incrementado para lo que son exportaciones estratégicas. Y luego, del punto de vista aduanero, se establece que se prohíbe imponer cualquier tipo de restricción a importación. Con lo cual, los bienes pueden importarse y exportarse libremente, tanto por lo que son el producido del proyecto como en la construcción, operación y desarrollo. Y acá es interesante, si uno lee la ley, que está el manual de todo lo que son prohibiciones. La declaración jurada anticipada, el sistema de información y monitoreo y certificados, y todo eso que alguna vez nos molestó, dice, eso no va a ser aplicable a los vehículos que adhieren al RIGI. Si vamos a lo cambiario es relevante. Vamos a ver que algunas cosas, quizás el régimen tiene fama de total libre disponibilidad y no es tan así, pero tiene varios beneficios bastante relevantes. En principio, lo que son exportaciones quedan exceptuadas de ingreso al país, como está hoy actualmente la norma, que hoy se puede entrar un 80 al oficial, un 20 al dólar bonos, pero en principio esto va a quedar exceptuado. Luego de 2 años de puesta en marcha del BPU, un 20% está exceptuado de ingreso. Luego de 3 años un 40%, y luego de 4 años el 100%, con lo cual se pueden dejar las divisas de exportación de bienes o servicios en el exterior. Y por otro lado, respecto a financiación, hay una exención de la obligación de ingreso de divisas, que hoy también aplica. La verdad que el régimen general hoy, si yo traigo un endeudamiento del exterior, no estoy obligado a ingresarlo, con lo cual acá no es muy distinto de lo que hay hoy, pero bueno, si mañana impusieran alguna norma diferente, queda garantizado que la financiación, tanto aporte de capital como préstamos, se puede disponer libremente en el exterior. Por otro lado, la norma dice que no se le pueden aplicar a los BPU ninguna limitación a la tenencia de activos externos líquidos, que hoy parecería ser también para el resto del régimen general. Sí se puede exigir, que es lo que se exige hoy, que si hay compañías que tienen activos externos líquidos, se destinen prioritariamente, primero de esos activos externos líquidos, al pago de deudas, intereses, dividendos y inversiones, que es lo que sucede hoy. Una compañía que tiene dólares no puede acceder al mercado de cambio hasta que no use primero sus dólares. Esto es bastante parecido, pero tenemos que tener en cuenta que esto es una norma que está pensada a durar por 30 años. Si mañana pusieran limitaciones adicionales, en principio tenemos esta garantía. Y después dice que no van a haber restricciones para girar al exterior, que es decir, que no van a ser aplicables las normas que establezcan restricciones o autorizaciones para pagar el capital de préstamos e intereses o la repatriación de capital y dividendos, y son las dos formas de financiar compañías: financiación, deuda o capital, y sus rendimientos, intereses y dividendos. En relación al monto principal, lo que establece es que tengo que sumar todo lo que ingresé al mercado de cambios y hasta la suma de todo lo que ingresé lo podía poder sacar.
Y en el caso de viviendas sin intereses, como son rendimientos, bueno, en la medida que el principal haya entrado por el mercado de cambios, lo voy a poder girar sin ningún tipo de restricción. Con lo cual hoy la normativa me exige haber ingresado para tener libertad para girar. Si hoy voy a hacer aporte de capital, para poder tener la libre disponibilidad de la repatriación, debería ingresarlo por el mercado oficial. Cosa que hoy, con una brecha que cada vez es más chiquita, uno dice, bueno, voy a ingresar hoy al cambio de 1900 y algo en mi lugar del de 1200 para después garantizar el giro. Bueno, hay que pensar esto más en perspectiva. Este es un régimen que tiene 2 años más un potencial año más y es de esperar que antes de eso se termine la brecha. Entonces, Ahí, Ariel, por ahí el punto que creo que es interesante es que se entiende ingresado en la medida que vos destinaste en forma directa para pagar el bien o te aportaron el bien, con lo cual quizás es verdad que hoy traer el dinero por el MULC para tener la garantía de poder sacarlo en el futuro, si hay una brecha, no es lo más conveniente, pero quizás hay maneras de que te lo sí, tengan por ingresado, ¿no? correcto, perfecto. Pero bueno, tiene esta garantía que realmente es relevante, más allá que hoy pueda no ser tan diferente al régimen general, la verdad es que es interesante porque se mantiene por 30 años y coincido que uno tiene que buscar la forma de pagar los bienes y tratar de tenerlo esto por cumplido. Y por último, respecto a los beneficios, está la estabilidad fiscal. En realidad es estabilidad de todos los beneficios, tributarios, aduaneros y cambiarios por un plazo de 30 años. Del propio régimen, que no se puede modificar por 30 años, y del sistema tributario, aduanero y cambiario vigente. Con lo cual, así como funciona la estabilidad minera y la estabilidad de otros regímenes, funcionaría también la estabilidad de este régimen. Es decir, que no se le puede aplicar este incremento de impuesto y de hecho se establece que si por algún motivo el BPU los paga esos incrementos, ya sea porque reciben alguna intimación o algo, automáticamente se deben transformar esos mayores pagos de impuestos en créditos fiscales para pagar tributos. Esto incluye también retenciones a beneficiarios del exterior, que también es importante, usualmente pues, son tomadas a cargo, pero no lo limita a eso. Lo que no incluye la estabilidad es seguridad social ni la alícuota de IVA. Y por último, para terminar, está el tema de la compatibilidad con otros regímenes promocionales, llamémosla LEC o algún otro régimen, Ley de Economía del Conocimiento o algún otro régimen que pueda estar dando vueltas. Entonces, no se pueden acumular con incentivos similares, pero sin embargo la adhesión no implica la renuncia ni la incompatibilidad con otros regímenes que se puedan combinar o sean de naturaleza diferente. Digamos, si vamos a tener un abono de crédito fiscal por cargas sociales vinculadas con la LEC, en principio no hay ningún beneficio parecido, parecería que se puede acumular. No así la reducción de impuestos a ganancias de ambos regímenes. Entonces, esto hay que estudiarlo en detalle, pero en principio se podría acumular mientras no se superpongan los beneficios. Hasta acá, perdón que Excelente. fui rápido, traté de hacerlo para puntear todos y No, después si hay dudas lo seguimos al final. perfecto, Ariel. No, lo importante es tener una visión general y obviamente esto tiene en letra chica muchísimo más detalle en la reglamentación. Pero creo que es un panorama bien claro. Y pasamos a Cristian. Cristian, contanos un poquito cuál es la potencialidad que tiene esto, cómo lo ven. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Ahí no sé si se está viendo, estoy tratando de compartir Se la está pantalla. viendo, sí, ¿Está viendo perfecto, bien? perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, acá un poco lo que quisimos hacer era entender si estos beneficios que nos comentaba Ariel recién son tales beneficios en un ámbito internacional. ¿A qué me refiero con esto? En general, cuando cada tanto, pero muchas más veces cuando se está por debatir el presupuesto a nivel anual y demás, se entra siempre en el foco de la discusión si los distintos regímenes promocionales que hoy por hoy existen en nuestro país, y donde ahora incluimos también el RIGI, son, y en algunos casos he escuchado las palabras subsidios, o inclusive también cuando alguien más coloquialmente en algún foro lee los comentarios de la gente, dice, te estamos regalando parte de la inversión, te estamos regalando los impuestos que tendrías que haber pagado. Entonces, quizás, de nuevo, por desconocimiento, quizás con algún grado de mala intención o lo que sea, no vamos a entrar en esa discusión, pero sí claramente lo que indudablemente existe es que surge esa discusión cada dos por tres y entonces muchas veces en la opinión pública en general es como que ciertos sectores que según esas corrientes están viéndose beneficiados
por un determinado régimen, entre los tantos que hay, pero citemos quizás el que aquí nos convoca, que es el RIGI, y por ejemplo lo que podría ser el caso de la LEC, siempre quedan un poco en el foco, ¿no? Y entonces es como que casi que parece que el empresario que entró en ese régimen está beneficiando y está generando un ingreso un poco casi como si fuera indebido, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió era hacer una pequeña comparación de cómo queda una empresa que esté en un régimen, y en este caso particular, en el caso del RIGI, beneficiada por estos conceptos, en comparación con una empresa que esté operando en algún otro lugar del mundo. Y ahí entonces, bueno, hicimos un pequeño research donde lo que podemos ver acá es un análisis que hizo la Tax Foundation, donde analizan en el cuadro izquierdo de la pantalla, pueden ver, acá son determinados países, no cubre todos los países del mundo, pero cubre una parte importante de los países del mundo, donde en el número que se observa es la cantidad de países que aplican una determinada tasa de impuesto a las ganancias corporativo, no a nivel personal. Entonces acá lo que podemos observar es cómo al año pasado, este es un análisis que se hizo en el 2023, teníamos 15 países que no aplican impuesto a las ganancias, 13 países que aplican una tasa del 5%. Esto, obviamente, quizás las tasas no son exactas, sino que están promediadas al 0 o al 5%. 19 países que aplican una tasa del 10%, 38 países que aplican una tasa del 15%, 56 países que aplican una tasa del 20%, 64 que aplican una tasa del 25%. Después ya nos caemos rápidamente a 17 países que aplican una tasa del 30%, 2 países que aplican una tasa del 35%, no sé si les suena el 35%, y después un país que aplica una tasa del 45%. Como podemos observar, la media a nivel mundial está claramente cercana al 20%, ¿sí? O sea, un poquito desviada del 20, llegando al 25%. La mediana claramente la tendríamos en torno al 20-25%, y son realmente muy pocos los países que hoy por hoy están poniendo tasas de impuesto a las ganancias corporativo del 35%, que como mencionaba antes Ariel, si bien en Argentina tenemos la escala, todos sabemos que las escalas o las tasas del 25 y del 30 son valores nominales muy bajos, con lo cual muy rápidamente estamos en una tasa del 35%. O sea, acá está Argentina, ¿sí? O sea, uno de estos dos países al 35 es Argentina. Entonces, primer conclusión, con el RIGI, nos contaba Ariel, tenemos una tasa del 25. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos teniendo un beneficio cuando nos comparamos internacionalmente? ¿O el RIGI nos está poniendo en un plano de competencia justa con el resto del mundo? Creo que la conclusión es obvia. Si nos vamos ahora a la parte de la derecha del cuadro, acá lo que vemos es justamente esta tasa promedio mundial, cómo nos juega respecto de la evolución en el tiempo. Entonces acá lo que podemos ver es que efectivamente hace 45 años, en 1980, la tasa promedio, o sea, promediando toda la tasa que ponían todos los países, a nivel nominal o inclusive ya en base a un promedio ponderado según el volumen y nivel de PBI que tiene cada país respecto de su tasa, vemos cómo estábamos en un 40% el promedio y llegando casi a un 50% a nivel del promedio ponderado. Eso, insisto, hace 44 años atrás, en 1980. Ahora vemos cómo esto fue evolucionando en el tiempo en un claro descenso de esta tasa promedio, donde en los 90 estábamos en un 35, cuando miramos el promedio estándar, y si vamos al promedio ponderado, quizás ahí ya estábamos hacia el 2005, entre 2000 y 2005, 2002, 2003, ahí es donde la tasa en base al promedio ponderado estaba en el 35%. Pero vemos cómo esto siguió descendiendo y donde hoy por hoy nos encontramos en esa tasa promedio que era la que mencionábamos recién, de aproximadamente el 25%. Entonces, ¿cuál es la segunda conclusión que podemos sacar en base a esto? Y esto quizás suena un poco feo, pero no me queda más que decir que Argentina atrasa 30 años, ¿sí? O sea, si nos ponemos en el momento histórico
en el cual el promedio mundial tenía una tasa del 35% como tenemos hoy, nos tenemos que retrotraer hacia 1995, 2000, como decíamos recién. Y entonces, ¿qué es lo que hace el RIGI? Dejar de atrasar 30 años y ponernos de nuevo más o menos en el contexto actual respecto de lo que es la tasa del impuesto a las ganancias. Ahora bien, dejando de lado ya lo que es el impuesto a las ganancias, nos ponemos con el tema IVA, otro de los beneficios que nos comentaba Ariel respecto de esta posibilidad de que todas las inversiones que hacemos en los bienes de capital que estamos invirtiendo, vamos a no tener necesidad de pagar el IVA que nos facturen los proveedores o que eventualmente tendríamos que pagar en la aduana en el caso de estar hablando de una importación de bienes, sino que en principio esto sistémicamente vamos a poder generar un certificado de crédito fiscal con el cual cuando el proveedor nos hizo una factura de 100 más 10,5 si fuera un bien de capital o 21 lo que fuera, esa parte del IVA directamente se la vamos a pagar con el certificado de crédito fiscal y entonces vamos a estar pagando el verdadero valor del bien y nos evitamos entrar en el incordio de tener que pagar un IVA que en base a cómo funciona nuestra ley de IVA va a estar frisado en pesos argentinos históricos por probablemente muchísimos años si no tuviéramos y de nuevo lo pongo entre comillas, beneficio. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos vamos a mirar al mundo? Bueno, a ver, por empezar, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos no existe el IVA, ¿no? Pero dejemos de lado Estados Unidos, que podríamos definirlo quizás como un bicho medio raro, pero vayámonos a la Comunidad Económica Europea, o sea, la región por excelencia del IVA. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Primero y principal, en Europa no existe el concepto que nosotros tenemos, y perdón que hablo solo para los tributoristas en este instante, de IVA técnico de libre disponibilidad de primer párrafo, de segundo párrafo. En Europa, en principio, cuando yo pago un IVA, se me genera un crédito fiscal que si después yo demuestro que no lo voy a poder utilizar, rápidamente puedo pedir su devolución. Y a ver, pido rápidamente la devolución, pero a su vez el punto es que rápidamente me la dan. Entonces lo que vemos acá en este gráfico es un análisis que hizo la Comunidad Económica Europea, obviamente por ende en países de la comunidad, donde analizan cuánto tiempo demora un país en promedio en reintegrar el IVA que se le presentó una solicitud de devolución. Y ahí vemos cómo en España son quizás un poquitito remolones, porque se toman casi 120 días en devolverle a una empresa el IVA que pidió devolución. Mientras que en el otro extremo encontramos a Irlanda, donde en menos de un mes, apenas más de 20 días, contra el pedido de devolución, ya tienen acreditado los euros, en cuyo caso en el medio, en el tiempo que tardan en esperar que se lo devuelvan, están sentados arriba de moneda fuerte y no pesos, y en promedio aproximadamente entonces en toda la comunidad un promedio de 60 días. ¿Sí? Entonces acá de nuevo la siguiente pregunta que les dejo, ¿nos está dando un beneficio el RIGI cuando nos crea todo este sistema de certificado de crédito fiscal? ¿O lo que está haciendo es que no nos veamos demasiado impactados por un sistema fiscal, en este caso del impuesto al valor agregado, que de nuevo no está alineado con el mundo y quizás con esto entonces nos esté alineando? Si nos vamos ahora un poco a la derecha, a ver, en el caso de servicios, por suerte y gracias a Dios, diría yo, ya no tenemos más derechos de exportación, pero los hemos sufrido todos o muchos durante varios años, pero en el caso de bienes siguen existiendo. Y el punto es que Argentina en realidad es uno de los pocos países del mundo que impone derechos de exportación, al menos generalizados, ¿sí? O sea, a veces que los derechos de exportación se pueden utilizar en alguna manera como para controlar el precio de algún determinado bien en particular. Pero si analizamos qué países tienen derechos de exportación generalizados, nos vamos a encontrar con dos cosas, que primero no son muchos, y segundo que la tasa que aplican es bastante baja, ¿no? Entonces acá vemos Gambia con un 10%, pero después ya nos vamos a Camerún, Guinea con derechos de expo entre el 1 y 2%, y después ya vamos cayendo Ecuador, Hong Kong, Turquía, donde el derecho de exportación como máximo llega al 0,5%. Insisto, hablando de posiciones generalizadas, con lo cual, de nuevo,
bienvenido que el RIGI nos dice no vas a pagar derecho de exportación después de 2 años, 3 años, dependiendo el tipo de proyecto que tenga, como fuera, pero el punto es, ¿qué está haciendo? Bueno, me está dejando como en el resto del mundo, ¿sí? Me aleja de Camerún, de Gambia, de Guinea. Y para finalizar este recorrido comparativo respecto a distintos beneficios, entre comillas, otro de los que veíamos era el tema de la amortización acelerada. Bueno, entonces acá lo que básicamente hicimos fue un research de qué países tienen o tenían regímenes generales de amortización acelerada. Digo tenían, porque por ahí alguno quizás lo puso en algún periodo particular, pero en términos generales la mayoría de estos países que vemos acá listados tienen regímenes de amortización acelerada para todos sus bienes, o al menos en general para lo que son inversiones en bienes de capital, que es lo que en general nos interesa y que es de hecho donde se focaliza el, entre comillas, beneficio del RIGI. Y vemos países como, podrán ver ahí la lista, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, España, Finlandia, Italia, Malasia, México, Perú, Reino Unido, Uruguay, Estados Unidos, y estos son solo algunos, no es que sean todos los países, sino que lo que hicimos fue un research entre los que nos parecían más relevantes por su peso estratégico o quizás en algunos casos por su cercanía respecto a estar en Latinoamérica. Como vemos, hay muchísimos países que tienen regímenes de amortización acelerada. Entonces, de nuevo, lo que están haciendo es poniéndonos en una posición competitiva a nivel mundial. Y para finalizar esta idea, ya después de ver un caso práctico específico que preparamos como último punto, lo que también hicimos fue analizar cuál es el ratio de beneficio fiscal que otorga un país en la sumatoria de los beneficios fiscales que tienen establecidos respecto al total de la recaudación que tiene ese país en cuestión, ¿sí? Entonces, esto de nuevo, para atender a estos comentarios que muchas veces se hacen respecto de la cantidad de beneficios que da Argentina y demás, y acá obviamente estaríamos sumando todo, ¿sí? O sea, cualquier régimen de incentivo que hoy por hoy existe, y lo que vemos es que recorriendo países de la región, simplemente no nos quisimos ir de Latinoamérica, tenemos un promedio que ronda el 20 y pico y en algunos casos llega al 40%. Costa Rica, 41% de la recaudación es destinada a otorgar beneficios fiscales. Y esto creo que a muchos de ustedes les sonará, sé que a Luis les suena seguro, cuando muchas veces escuchamos, bueno, a ver dónde se ubican los Shared Service Center, y en muchos casos resuena Costa Rica como uno de esos países destinatarios de ese tipo de localizaciones. Bueno, acá tenemos por qué, ¿no? Porque están destinando el 41% de su recaudación a un régimen de beneficios fiscales. Pero si nos vamos después de Costa Rica, que destina el 41%, encontramos Panamá con casi el 40% también, con un 37%. Pero si nos seguimos alejando, encontramos a Uruguay con el 32%, a México casi con el 24%, Brasil con más del 20%, con el 21%. Quizás el que menos beneficios otorga es Chile con un 16%. Pero de nuevo, ojo, porque esto lo estamos comparando respecto del total de la recaudación. Pero justamente si tenemos países que ya tienen tasas impositivas más bajas, regímenes fiscales que ya están más alineados con el mundo, obviamente que ahí sería esperable que el beneficio no sea tanto. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Con Argentina, con un país que tiene tasas altísimas en prácticamente todos los impuestos que se nos puedan ocurrir, y a pesar de tener esas tasas altísimas, tenemos que destina en beneficios fiscales un monto que no llega al 9% de la recaudación. Entonces, creo que con esto un poco estamos dando Y, respuesta a esa y gran, pregunta. Perdóname, Luis. Cristian, y gran parte de eso es Tierra del Fuego, ¿no? Totalmente. Es uno de los regímenes que más se lleva de esa torta de los beneficios, ¿no? Exacto. Y después, como decía, bueno, para cerrar lo que hicimos acá es una comparación que quizás no aplica tanto a la industria que nos convoca hoy, pero nos pareció muy relevante porque hicimos un trabajo donde se analizaba uno de los proyectos o una de las industrias que más resuenan respecto de la aplicación del RIGI, como lo es la producción del gas licuado de petróleo, donde aquí se hizo un mapeo de cómo está Argentina en comparación con los principales países productores de GNL, y donde entonces vemos donde, lamentablemente, cuando está en rojo, es el país que tiene la tasa más alta, y entonces vemos cómo nos llevamos casi todos los rojos,
Y no solo que nos llevamos casi todos los rojos por ser la tasa más alta, sino después cuando vamos haciendo la comparativa, vemos que muchos de estos impuestos en los otros países, o en la gran mayoría de los otros países, no existen, ¿sí? O sea, comparamos contra cero. Entonces tenemos un ingreso bruto que en la mayoría de los países no existe, un impuesto a los débitos y créditos que en la gran mayoría de los países no existe, derecho de exportación que, como decíamos antes, en la gran mayoría de los países no existe, sellos que en la gran mayoría de los países no existe, ni hablar tasas municipales que en la gran mayoría de los países no existe. Bueno, un impuesto a las ganancias que acá sí, como pueden ver, esta es la tasa que aplica porque muchos países a la actividad petrolera le imponen tasas corporativas especiales. Entonces ahí es donde quizás vemos sí una tasa corporativa que está un poco por arriba de lo que veíamos antes como la tasa de impuesto a las ganancias general. Y después sí, quizás donde somos más competitivos dentro de todo en lo que son retenciones sobre el pago de dividendos, que con el 7% quizás no estamos tan alejados de la media mundial. E incluso también lo que son derechos de importación, también de nuevo con alícuotas que exceden muchísimo lo que es la media mundial. Con lo cual, bueno, creo que está transmitido el mensaje y espero haber sido claro en la exposición respecto de si esto es un verdadero beneficio, que ojo, no lo critico, por supuesto que es súper bienvenido el RIGI y estamos más que interesados en lograr que esto permita que muchas empresas puedan crecer y puedan desarrollar proyectos de inversión, pero sí el mensaje que queríamos transmitir es pensar esto es un beneficio o en el fondo lo que logra es una ecualización, ponernos medianamente competitivos a nivel mundial, ¿no? Muchas gracias, Cristian, muy claro. Vamos, Y Luis. bueno, pasamos a Juan Manuel que nos cuente, bueno, cómo funciona esto para un proveedor de uno de estos proyectos. Perfecto, ¿se me escucha bien, Luis? Sí, perfecto. Genial. Bueno, vamos a compartir y sí, también en interés de brevedad y dejando un poquito de tiempo para preguntas, la idea es ir rápido. Déjame ver que lo pongo en pantalla completa, así se ve mejor. A ver, un poco quizás tomando lo que planteó Luis al comienzo de la charla, la idea es cubrir en este pequeño espacio un poco las posibilidades que nos podría estar dando el régimen más focalizado a la industria, sabiendo que puede ser algo desafiante llegar a los valores de inversión que requiere hoy en día el régimen, los desafíos que hablaba recién también Gonzalo con María Inés respecto a cómo categorizar las inversiones, en qué medida voy a poder llegar a invertir en activos computables, porque los 200 millones son en activos computables, hay que ver en qué medida las inversiones que va a hacer alguna de estas compañías son en esos activos. Entonces, pensando eso, puede ser algo, o puede parecer restrictivo el acceso al régimen para la industria. Sin embargo, tenemos esta especie de puertita o efecto derrame que tiene que ver con un beneficio para aquellos proveedores de BPUs que hayan adherido al régimen, que sean importadores. También algo al respecto mencionó a la pasada Ariel. Lo que prevé la norma es que para determinados proveedores que presten o entreguen bienes o presten servicios con mercaderías importadas a los BPUs adheridos, van a poder gozar de las franquicias aduaneras, de los incentivos aduaneros que están previstos para los propios BPU. Esos beneficios que mencionaba Ariel antes respecto a la exención de los derechos de importación, tasas y demás impuestos que pueden aplicar a la importación de bienes, sumándole también la posibilidad, y mientras exista, de no pagar el impuesto país al momento de la importación, que es un beneficio que se coló vía reglamento también, que no estaba en la ley. Hoy día, este beneficio para proveedores que presten servicios o vendan bienes a los BPU tiene una serie de condiciones. La primera es que estos proveedores tienen que adherir, tienen que solicitar la registración frente al RIGI, cumplir con una serie de presentaciones y requisitos, además de exigirle
determinados niveles mínimos de facturación a BPOs adheridos. En líneas generales, y solo para que tengan referencia, después lo podemos analizar más en detalle, pero cualquier proveedor que esté en Argentina podrá eventualmente adherirse a este régimen con el único requisito de que preste servicios o venda bienes a BPU con carácter exclusivo. O sea, los bienes que estén importando deben estar afectados exclusivamente a la prestación de servicios, a la provisión de bienes a los BPU. Vamos a ver más adelante que las limitaciones que eso genera, para lo cual, además de solicitar la inscripción en el régimen, van a tener que presentar cierta información vinculada con el proyecto al que van a estar brindando servicios o vendiendo bienes, la identificación del BPU, algún tipo de información o validación de la contratación con ese BPU, la mercadería que se va a estar importando y que va a estar afectada a ese proyecto. O sea, cuando la autoridad de aplicación emita la resolución autorizando la adhesión del proveedor, va a detallar ahí cuáles son las partidas que van a estar beneficiadas, más allá de que pueda haber alguna flexibilidad de alguna modificación. En principio son las que detalla esa resolución, de ahí la necesidad de identificar cuáles son los bienes que voy a estar importando. Y lo que les mencionaba antes, el tema de la facturación mínima. El tema de facturación mínima que exige que anualmente el proveedor tenga que presentar una declaración jurada ante la autoridad de aplicación, demostrando que los niveles de facturación a BPUs son aquellos requeridos conforme a la norma. Ese porcentaje mínimo de facturación a BPUs hoy no está definido, si bien hay algunos lineamientos en la reglamentación, pero es algo que el proveedor va a tener que presentar anualmente acompañado de una certificación de un contador público. ¿Cuáles son las mercaderías que van a estar amparadas por este beneficio? Como les decía, son aquellas que van a estar afectadas exclusivamente a la entrega de bienes, provisión de bienes o prestación de servicios a BPUs. Pueden ser insumos o bienes intermedios. Eso en la medida que luego se transformen o haya algún tipo de perfeccionamiento industrial que resulte en otro bien a entregar al BPU que califique como bien de capital o bien de informática y telecomunicaciones, según este decreto 557 del 23. Ahí es importante y hace bastante hincapié la norma en que tiene que haber un salto de partida. O sea, no puedo importar el insumo o el bien intermedio y revendérselo al BPU. Tiene que haber un proceso de transformación o perfeccionamiento de ese insumo bien intermedio para luego, una vez convertido en un bien de capital o bien de informática y telecomunicaciones, ese sí es el que le voy a estar vendiendo al BPU. Y después, y esto quizás más para los que sean prestadores de servicio, también los otros bienes finales que están incluidos en este anexo 557, del anexo 1 del decreto 557, que estén destinados a la concreción del proyecto rígido. Hay un tema importante, es que para poder calificar como proveedor de un BPU, el proveedor no tiene que ser un sujeto relacionado al BPU. Y para esos fines se van a tomar las pautas de vinculación que exige la ley del impuesto a las ganancias. Ahí la única excepción que tenemos es que el proveedor sea el único capaz de satisfacer la demanda de ese bien o servicio que hoy está siendo requerido. Pero como regla general, el proveedor no puede ser un sujeto vinculado en los términos del impuesto a las ganancias del BPU al que le está prestando servicio. ¿Qué restricciones tenemos? Entre las más importantes les decía que la mercadería que estoy importando al amparo del incentivo no tiene que destinarse exclusivamente a la provisión de bienes o servicios del BPU. No se admite un uso distinto que no sea ese. Eso es pena de quedar afuera del régimen, más las penalidades que pueda aplicar, que tienen que estar vinculadas con ir y satisfacer todos los impuestos
la importación que no ingrese oportunamente. La norma prevé también ahí que para los proveedores de servicio, que no van a estar entregando bienes al BPU, pero sí necesitan importar bienes para prestar ese servicio, la obligación de que esos bienes permanezcan en su patrimonio, afectados de nuevo exclusivamente a la prestación de ese servicio. Si por algún motivo esos bienes se desafectaran o se transfirieran, eso se tiene que hacer con previa autorización de la autoridad de aplicación, y si eso tiene lugar antes de que se haya extinguido la vida útil de ese bien que importé, voy a tener que ir, tengo o la obligación de reexportarlo, o eventualmente voy a tener que ir y satisfacer los impuestos que no pagué cuando lo importé, con un incremento del 100%. Ahí la norma también establece algunos topes. Eso en cuanto a proveedores que son importadores. ¿Okay? Después tenemos, y esto ya no es un beneficio en sí, pero quizás lo veíamos cuando hablábamos con Luis en un comienzo, una oportunidad, dado los movimientos que va a generar este régimen y el requisito que algo se habló al comienzo. No sé si conocen, pero los BPUs adheridos, entre sus obligaciones, tienen que asumir un compromiso de contratación de proveedores locales. Dentro de esas erogaciones en activos computables o de su compromiso de inversión en Argentina, tienen ese compromiso de contratar con proveedores locales hasta un 20% de la inversión. Producto de eso es que se presenta la posibilidad para todo el conjunto de proveedores locales de ir y prestar servicios o entregar bienes a los BPU adheridos. Acá la norma sí define, y ya quizás con carácter más restrictivo, cuáles son esos proveedores locales que van a participar de este compromiso. Son aquellos que sean personas humanas o empresas constituidas en Argentina, cuyo capital o la mayoría de su capital, más del 51%, sea de propiedad de personas humanas, o personas que con una participación X tengan los votos necesarios para formar la voluntad social. Estas empresas, estos proveedores locales, obviamente van a tener que prestar servicios o proveer bienes a los BPU. De nuevo, no tienen ventajas o beneficios concretos. Esto lo planteamos como una oportunidad de negocio, pero no como un beneficio concreto bajo el régimen. Dentro de este universo de proveedores locales, obviamente puede haber algunos que sean importadores, y en la medida que cumplan con lo que hablamos anteriormente, van a poder gozar de esa exoneración o ese incentivo en materia de impuestos a la importación. Si no son importadores, no se van a tener que inscribir en el RIGI, y acá el único aspecto, si se quiere, relevante vinculado con la normativa tendrá que ver con el punto que tocaba Ariel respecto a que van a cobrar certificados de crédito fiscal, o sea, por el IVA que le facturen a los BPU por los bienes o servicios. Estos proveedores locales van a cobrar el IVA en la forma de un certificado de crédito fiscal, que en principio va a tener el carácter de saldo de libre disponibilidad. Lo podrán usar para absorber su propio IVA, y si hay algún saldo remanente van a poder solicitar. La idea de esto es hacerlo o monetizarlo de manera más o menos rápida. Entonces esos certificados o los utilizo como saldo de libre disponibilidad, y si no, puedo ir y solicitar la devolución o transferencia, con este comentario de que si efectuada la solicitud en 3 meses no se expide AFIP, ya puedo transferirlo a un tercero sin necesidad de aprobación previa. Vale también el punto que mencionaba Gonzalo, creo, de que estos certificados tienen algún atractivo puntual, porque eventualmente, si van a challengearle a alguien, va a ser al BPU. Esos tienen otro atractivo, porque en principio los cómputos de los créditos fiscales que pueda hacer tanto el proveedor
como los terceros, son válidos y cualquier reclamo va a ser dirigido al BPU titular del proyecto promovido. Entonces, en líneas generales, como para resumir, para proveedores de Argentina tenemos la ventaja de poder gozar de un incentivo a la importación de bienes en la medida que cumplamos con determinados requisitos y nos registremos ante el RIGI. Para aquellos proveedores locales que no son importadores, hoy lo que hay es esencialmente una oportunidad de venta de servicios y bienes a los BPUs locales, con estos matices vinculados con los cobros de IVA, con certificados de crédito. Nada, es un poco eso. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, ya estamos en tiempos, nos quedan 15 minutos, así que podemos aprovechar para preguntas, dudas. Obviamente este es un tema muy técnico y hemos sobrevolado cosas de mucho más detalle que seguramente algún interesado que quiera meterse en particular lo va a tener que consultar, pero bueno, por lo menos hemos dado un pantallazo muy genérico de algo que nos parece que puede llegar a ser bastante importante como activación del mercado tecnológico de los próximos años, sobre todo los próximos 2 o 3 años. Así que bueno, este fue un poco el espíritu, el objetivo de esta presentación. Obviamente la presentación está grabada y la vamos a poner a disposición de todos. Y ahora sí, abrimos a preguntas. Si quieren identificarse y levantando la mano, vamos escuchando las consultas. Me parece que los han apabullado los oyentes. No. A ver, Daniel, ¿querés hacer un...? No, la reflexión es, o no hay 200 millones o estuvo excelentemente claro. Yo creo que fue muy bueno y sobre todo, a lo mejor alguna cosa que está más al alcance de todos que fue interesante es escuchar lo de los proveedores locales, ¿no? Porque siempre uno piensa que la inversión es un número gigante y que no puede acceder, pero entendamos que hay formas de acceso que no son solo la inversión misma, ¿no? Sino que se puede aportar trabajo y que es importante venderlo de esta forma, ¿no? Sí, yo creo que la otra conclusión que me queda a mí es entender que el RIGI en realidad no es es un régimen de excepción, es básicamente una igualación de condiciones a lo que el mundo ofrece naturalmente, es decir, no estamos sacando ninguna ventaja respecto al mundo, en todo caso estamos disminuyendo las desventajas que tenemos. Este sería un poco Exactamente. Bueno, esto ya lo hemos hablado con el régimen de economía del conocimiento también, ¿no? Es decir, hablamos de subsidios, hablamos de cosas, de cosas que el Estado le da a los particulares y la verdad que al final de cuentas es solamente igualar las oportunidades con los países normales, digamos. Sí, evitar la fuga de más empresas o de más empleos. Más todavía, sí. Esto es básicamente lo que estamos viendo. Por supuesto. Bueno, no sé, ¿algún comentario, preguntas, dudas? Bueno, si les parece vamos cerrando entonces. Les repito, vamos a poner toda la grabación a disposición de ustedes y obviamente todos los expositores quedan a disposición para contestar individualmente los contactos que ustedes quieran hacer. Yo ahí no sé si ustedes ya facturarían esos servicios, pero hoy las preguntas acá en este webinar son gratuitas. Así. Buenísimo, muchas gracias Gonzalo, Cristian, Juan Manuel, Ariel y bueno. Gracias a todos. Anunciamos que Muchas estamos gracias por participar. preparando un próximo webinar, va a ser para comentar el reglamento del régimen laboral que se acaba de hacer, así que en unos días más los vamos a invitar a otro webinar con ese tema específico. Muchas gracias a todos. Gracias, Argencom, por invitar al IAF. Muy bien, muy amables. Un abrazo, gracias. Vamos Gracias cerrando a todos. entonces. Hasta luego.